Ontologías. Percepciones y relaciones del mundo que nos rodea. Inteligencia Artificial 1, Universidad de San Carlos de Guatemala. Facultad de Ingeniería. Escuela de Ciencias y Sistemas. 9810-925. Marvin José Narciso. 9712-934. Luis Fernando Saldaña. La ontología es llamada la teoría del ser, es decir, el estudio de todo lo que es, qué es, cómo es y cómo es posible. La ontología se ocupa de establecer las categorías fundamentales o modos generales de ser de las cosas. En el fondo, la web semántica busca catalogar la información de los recursos web, páginas HTML, documentos PDF, videos, archivos de sonido, mediante ontologías. Esto es mediante el significado de las palabras, no mediante palabras clave. Con las ontologías, los usuarios organizarán la información de manera que los agentes de software podrán interpretar el significado y por tanto podrán buscar e integrar datos mucho mejor que ahora. Gracias al conocimiento almacenado en las ontologías, las aplicaciones podrán extraer automáticamente datos de las páginas web, procesarlos y sacar conclusiones de ellos, así como tomar decisiones y negociar con otros agentes o personas. Por ejemplo, un agente inteligente que busque un vino que satisfaga las preferencias de un usuario usará las ontologías vinícolas para elegir el vino, y empleará las ontologías empresariales para encargarlo a alguna tienda y regatear en el precio. Las ontologías proceden del campo de la inteligencia artificial. Son vocabularios comunes para las personas y aplicaciones que trabajan en un dominio. Según el grupo de trabajo en ontologías del consorcio W3C, una ontología define los términos que se usan para describir y representar un cierto dominio. Entiéndase la palabra dominio para denotar un área específica de interés o un área de conocimiento: física, aeronáutica, medicina, contabilidad, fabricación de productos, etc. Toda ontología representa cierta visión del mundo con respecto a un dominio. Por ejemplo, una ontología que defina ser humano como espécimen vivo o muerto correspondiente a la especie Homo sapiens expresa una visión del mundo totalmente distinta a la de una ontología que lo defina como sujeto consciente y libre, centro y vértice de todo lo que existe, creados a imagen y semejanza de Dios. Así como la ontología estudia los tipos de objetos que pueblan la realidad, las ontologías catalogan y definen los tipos de cosas que existen en un cierto dominio, así como sus relaciones y propiedades. Cualquier persona tiene en su cabeza ontologías mediante las que representa y entiende el mundo que lo rodea. Estas ontologías no son explícitas, en el sentido de que no se detallan en un documento ni se organizan de forma jerárquica o matemática. Todos usamos ontologías en las que automóvil representa un medio de transporte y tiene 4 ruedas. ¿Formalizamos este tipo de ontologías? No, sería innecesario. Los automóviles son tan habituales que todos compartimos la información de lo que son. Sin embargo, cuando se tratan términos poco comunes o cuando se quiere que estos términos sean procesados por máquinas, se precisa explicitar las ontologías. Esto es, desarrollarlas en un documento o darles una forma que sea inteligible para las máquinas. Las máquinas carecen de las ontologías con las que nosotros contamos para entender el mundo y comunicarse entre ellas. Por eso necesitan ontologías explícitas. En cuanto dos sistemas de información intentan comunicarse, aparecen problemas semánticos que dificultan o imposibilitan la comunicación entre ellos. Los problemas semánticos son de dos tipos, de dominio y de nombre. Los conflictos de dominio aparecen cuando conceptos similares en cuanto a significado, pero no idénticos, se representan en distintos dominios. Por ejemplo, el concepto representado por trabajador en una base de datos puede corresponder a un trabajador cualificado, mientras que otra base de datos puede usar trabajador para cualquier trabajador, sea o no cualificado. Ambos conceptos están muy vinculados, pero no son equivalentes ni deberían mezclarse. Usando ontologías podría especificarse que el primer concepto corresponde a una especialización del segundo, y un sistema de razonamiento automático basado en ontologías impediría, por ejemplo, que se contratara para tareas cualificadas a trabajadores no cualificados. Los conflictos de nombre son de dos tipos, sinónimos y homónimos. Los sinónimos ocurren cuando los sistemas usan distintos nombres para referirse al mismo concepto. Por ejemplo, una base de datos puede usar trabajador para el mismo concepto que otra usa empleado. En ese caso se podría usar una ontología que definiera como idénticos los dos términos. Así las aplicaciones que manejarán esas bases de datos sabrían cómo llevar datos de una a otra.
Los homónimos surgen cuando los sistemas usan el mismo nombre para representar cosas distintas. Por ejemplo, en una aplicación de una compañía de seguros, conductor representa a una persona que tiene contratada una póliza particular con la compañía, mientras que en una aplicación de una compañía de taxis, conductor representa a un trabajador que conduce un taxi de la compañía. Dependiendo del grado de formalidad, las ontologías explícitas se clasifican en informales, semiinformales, semiformales y formales. Las informales se expresan directamente en cualquier lenguaje natural. Las semiinformales se expresan en una forma estructurada y restringida de algún lenguaje natural. Las semiformales se expresan en lenguajes estructurados como RDF. Por último, las ontologías formales definen los términos mediante lenguajes lógico-matemáticos, cuyos símbolos se definen exactamente y sin ambigüedades. En consecuencia, estas ontologías permiten emplear teoremas y demostraciones. Los dos últimos tipos de ontologías permiten que las aplicaciones puedan usar las definiciones de los conceptos del dominio y sus relaciones. Así como los tres primeros tipos de ontologías pueden contener términos ambiguos o inconsistentes, las ontologías formales no los permiten. A continuación figura un fragmento de una ontología formal, expresada con la síntesis XML de OWLDL, corresponde a un dominio cartográfico. Este fragmento define que las entidades mapa tienen una propiedad llamada tiene escala, que a su vez tiene una subpropiedad llamada tiene escala predeterminada, y que un mapa no puede tener más de una escala predeterminada. Las ontologías se usan para favorecer la comunicación entre personas, organizaciones y aplicaciones, lograr la interoperabilidad entre sistemas informáticos, razonar automáticamente y para la ingeniería de software. Las ontologías favorecen la comunicación entre personas, organizaciones y aplicaciones porque proporcionan una comprensión común de un dominio, de modo que se eliminan confusiones conceptuales y terminológicas. Las ontologías favorecen también la comunicación entre aplicaciones y la comprensión común de la información entre ellas. Las ontologías serán imprescindibles en la web semántica y en los futuros sistemas de gestión empresarial porque permitirán que las aplicaciones estén de acuerdo en los términos que usan cuando se comunican. Por ejemplo, una ontología puede usarse para especificar que las termitas son un tipo de isóptero. De este modo, un buscador que use esa ontología mostrará páginas web sobre termitas cuando un usuario busque información sobre los isópteros. En el campo de la informática, las ontologías sirven para traducir los términos usados por una aplicación a otra. Consideremos una aplicación empresarial que usa el término materia prima y otra que emplea suministro. Ambas no podrían trabajar juntas. Para lograr que interoperen, una ontología haría de traductora entre ambas. La ontología podría usar el término recurso. La ontología actuaría como puente entre ambas, como una especie de lengua común. Las ontologías resultan muy útiles para facilitar el razonamiento automático, es decir, sin intervención humana. Partiendo de unas reglas de inferencia, un motor de razonamiento puede usar los datos de las ontologías para inferir conclusiones de ellos. Por ejemplo, si establecemos estas reglas, todos los ríos desembocan en un mar, en un océano o en un lago, y si el curso de un río termina en una población, esa población está junto al mar, océano o lago donde desemboca. Las máquinas pueden hacer deducciones, como la mostrada en la siguiente figura. El razonamiento automático también se usa para establecer relaciones entre ontologías, para descubrir relaciones ocultas o inesperadas entre los datos y para integrar esquemas de base de datos. La integración de esquemas de base de datos resulta imprescindible cuando se trabaja con bases de datos federadas, que son vistas unificadas de base de datos independientes. Estas bases de datos aparentan ser una sola base de datos, pero se componen de información extraída de bases de datos independientes, que pueden estar alejadas miles de kilómetros. Una base de datos federada aparenta ser una base de datos normal y corriente, pero no tiene existencia física, es una vista lógica. Las bases de datos federadas son muy importantes en la web, pues dan una vista común de los datos procedentes de fuentes muy distintas. Por ejemplo, agencias de noticias, portales, foros, periódicos y revistas electrónicas, etc. En la ingeniería del software, las ontologías ayudan a la especificación de los sistemas de software.
Como la falta de un entendimiento común conduce a dificultades en identificar los requisitos y especificaciones del sistema que se busca desarrollar, las ontologías facilitan el acuerdo entre desarrolladores y usuarios.